Para mi amor abandonado. Capítulo 5. ¿Podría ser amor? Estia no había llegado a tiempo. Kael, ¿estás bien? Balbuceaba ella apenas luchando por aire en cuanto vio a su favorito. Su rostro en blanco no mostró ninguna emoción en cuanto lo vio, pero cuando se giró hacia Helios, el gesto de Kael automáticamente se endureció e inmediatamente caminó hasta ella para tomarla de la mano y arrastrarla con él. Fue un movimiento tan inadvertido y perfectamente natural que Estia se quedó con la mente en blanco. Solo cuando escuchó a Helios desde atrás gritar el nombre de Diana es cuando Estia se dio cuenta que Kael tenía las manos frías, seguramente luchando con sus propias emociones para no derrumbarse ante las personas que alguna vez le dieron la espalda. Una vez en el carruaje de regreso a casa, Kael siguió pálido y silencioso. Su expresión era tan inquietante que Estia trató de pensar en cómo lidiar con esa terrible atmósfera. Lo hiciste bien, Kael. De verdad lo hiciste muy bien, dijo ella, imaginándose lo mal que debió sentirse de enfrentarse a Diana, y entonces él levantó su mirada y su mueca se convirtió en un gesto frío. Lo hice bien. ¿Qué podrías saber tú, Estia? ¿Acaso tu previsión también lee las mentes de las personas o solo finges saberlo? Los ojos agudos de Kael volaron hacia su rostro y se quedaron allí. Estia pudo sentir su ira y estaba triste por eso, pero también entendía el por qué estaba descargando su resentimiento con ella. Así que lo único que pudo hacer fue bajar su mirada y disculparse, dejando que el silencio los devorara. Para cuando la noche llegó, Estia pensó en lo tonta que fue al permitir que Kael la acompañara. Debió haber sido más contundente negarse, pero los altibajos emocionales continuaron y conciliar el sueño fue difícil, así que no encontró mejor manera que embriagarse. ¿Por qué no? El alcohol era un buen aliado en esos momentos. De todos modos, eso no evitó que siguiera pensando en Kael. Parecía que toda su vida siempre giraba en torno a él, y cuando giró su cabeza y miró hacia la habitación del marqués, la mente de Estia se quedó en blanco. ¿Qué hacía Kael al borde de la terraza? Miles de pensamientos corrieron por su mente al igual que ella, que se movió de manera frenética por el pasillo hasta la habitación de Kael, y sin importar su descortesía, Estia empujó las puertas de par en par, esperando no haber llegado demasiado tarde. Pero todo lo que vio en la habitación fue a Uros mirándola con una expresión confundida. ¿Uros? ¿Y Kael? Preguntó ella. Mi señora, el marqués está tomando un poco de aire en la terraza, explicó el anciano, y qué alivio sintió saber que su favorito no había querido saltar hacia la muerte. ¡Oh, qué alivio! Pero ese alivio no duró demasiado cuando escuchó a Kael decir: Estia, qué bueno verte. Por favor, Uros, retírate y déjanos solos. El rostro de Estia se encendió al instante, mientras le mandaba señales telequinéticas a Uros para que no se fuera. ¡No me dejes, Uros! Chiflaba Estia, pero al final ese viejo traidor la dejó. No podía creer que se hubiera quedado a solas con Kael. No sabía por qué, pero se sentía muy incómoda, avergonzada, con ganas de esconderse en algún hueco y nunca salir de allí. Sin embargo, en cuanto sintió a Kael en su espalda y su aliento chocar contra la piel de su oído, todo en ella se desorganizó. Solo entonces, la voz de él sonó clara. Quiero disculparme por lo que sucedió en la mañana. No fue mi intención ser tan brusco contigo. ¿Estás bien? Agregó después al notar cómo Estia no le daba cara. Normalmente ella siempre era efusiva. ¿Seguiría ofendida? Para nada. Estia hacía mucho que había dejado de escuchar y lo único que estaba tratando era de controlar el sangrado nasal, pero resultaba muy difícil sabiendo que Kael llevaba el pecho descubierto. ¿Qué clase de modista pervertido diseñaba sus batas? Ay, ¿qué estaba pensando? Aquí la única pervertida era ella. Descuida, todos pasamos por un mal momento. ¿Cómo te sientes ahora? Balbuceó ella sin mirarlo y con las orejas rojas. Bueno, después de una siesta me he sentido mucho mejor, pero ¿por qué no me estás mirando? Estia volvió a abrir la boca como un pez fuera del agua, pero entonces Kael se apartó y ella sintió que volvía a respirar. Hace un rato te vi bebiendo en la terraza, dijo él con indiferencia, trayendo consigo una botella de vino. Y qué vergüenza, que él hubiera presenciado tamaña cosa, pensó ella. Ahora pensaría que era una alcohólica, pero para su sorpresa no fue así, sino que Kael le invitó a que vivieran juntos en su habitación, a solas. Ni en sus sueños más húmedos se hubiera imaginado algo así. Tomando un gran sorbo de vino, Estia trató de espantar todo tipo de pensamiento perverso, pero Kael tampoco ayudaba si se paraba solo a un palmo de distancia de ella y un poco más estrellaba sus pectorales contra su cara.
Estia, seguro que estás bien. Tu cara está muy roja. Ni una sola humana se habría podido resistir a esto, pero Estia encontró la manera. ¿Qué fue lo que hablaste con la princesa heredera? Ajá, y vaya manera de cambiar el tema, mujer. La atmósfera entre ambos cayó y Kael suspiró pesadamente dejándose caer a su lado. No tienes que decírmelo si no quieres. Trató de arreglar las cosas Estia, pero entonces la voz tranquila de Kael salió como si vomitara sus palabras. Ella solo se sorprendió por un instante, pero luego me saludó como siempre solía hacer. Era como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. ¿No es ridículo? He estado ahogándome en mi propia miseria mientras que... Cada que abro los ojos siempre me pregunto qué fue lo que salió mal, por qué las cosas sucedieron de este modo. Para ser honesto, me siento estúpido por haber desperdiciado mi vida en tonterías y darme cuenta que ni siquiera valió la pena. Kael se llevó una mano a la frente, quizás tratando de ocultar su tristeza, un sentimiento que Estia comprendía perfectamente. Para una persona que sacrificó todo y que solo le fue devuelto indiferencia, el cliché de la vida no siempre es fácil, no sería reconfortante. Y a pesar de que Estia no quería que Kael siguiera guardando sentimientos por Diana, tampoco quería que pensara que esos sentimientos no habían valido la pena, porque una vez Kael, que fue descrito como un hombre frío y sin corazón, alguien cruel y sin sentimientos, también había logrado amar. Se había enamorado de Diana y había demostrado ser un hombre bueno, el hombre más feliz del mundo. ¿Y cómo podría ser eso un desperdicio? Jamás, jamás lo sería. El amor que sientes no es un desperdicio. Kael, tú diste lo mejor de ti, demostraste tu amor de la forma más maravillosa y apasionada, así que puedes estar seguro, eso jamás será un desperdicio. No cierres las puertas de tu corazón solo por una mala experiencia. Estoy segura que algún día tendrás la oportunidad de volver a amar, ¿y no sería eso bueno? Sentir el amor real cara a cara, y aunque no puedo ver tu futuro a voluntad, de verdad espero de corazón el día que tú vuelvas a ser feliz. Kael miró a Estia sin decir una palabra, pero conforme el silencio se fue extendiendo, Estia se dio cuenta que había tomado impulsivamente la mano de Kael y la sostenía contra ella. Ajá, gritó levantándose de golpe. ¿Pero qué estás haciendo, Estia? Compórtate, este no es el momento para ser traviesa. No. Pensó ella ruborizándose y rápidamente despidiéndose de él con la excusa de que ya era tarde, pero en el momento en el que intentó alejarse, Kael la tomó de la muñeca y la detuvo. Espera. Su expresión era tan apretada como el corazón de Estia que apenas podía contener sus latidos, pero antes de que pudiera decir algo, Kael ya la había soltado y había cambiado de opinión. Si él había querido decirle algo, eso ya no importaba. El momento se había roto y Estia salió apresurada de allí. Al quedarse a solas, Kael observó su mano aún palpitante por el contacto con Estia, mientras las palabras que ella había pronunciado resonaban en su mente. Volver a amar de nuevo. ¿Era posible?, se preguntó, repitiendo la frase en su interior. Con los días venideros, Estia se la pasó aprendiendo sobre cómo administrar las tierras de Kael y a comprobar el estado de Ilion. También acudía a las clases de Madame Harmonia y de vez en cuando a las reuniones sociales de la condesa Erinis, y entre tanto trajín, Estia casi olvida un pequeño pero vital detalle. Había olvidado el vestido que usaría para la fiesta del té de Diana, y debido a la repercusión del evento, la mayoría de los sastres no tenían tiempo libre para confeccionar uno nuevo, así que, como solución, Estia no encontró mejor manera que reformar uno que ya tuviera, y sí, seguramente eso se prestaría a habladurías, pero Estia confiaba en que eso le ayudara a su imagen, ya que con ello le demostraría a los demás que ella no ocultaba sus orígenes plebeyos y no había olvidado de dónde provenía. Sin embargo, momentos después, Estia abrió los ojos como platos al conocer al sastre que amablemente Madame Harmonia le presentó. ¿La razón? El tipo era enorme y no tenía pinta de un hombre dedicado a la moda, sino todo lo contrario. Parecía más un mercenario, su nombre era Dekima. No obstante, debido a su aspecto y su bajo estatus, pocas veces confeccionaba algo para alguien de alto rango. Al escucharlo, Estia sonrió. Mientras tus habilidades sean buenas, no me importa de dónde vengas. Y horas después, Estia descubrió que Dekima era increíblemente apasionado a su trabajo. Sabía de cortes, telas, estilos, las nuevas tendencias. Su apariencia ciertamente era engañosa. Y mientras Estia y Madame Harmonia aguardaban por las creaciones de moda de Dekima, Estia fue engañosamente positiva en la conversación que fluyó entre las dos. Y como era de esperar, Harmonia sonrió.
Es usted una mujer sabia, marquesa. Ojalá la princesa heredera tuviera esa confianza en sí misma, entonces podría tener mayor libertad para decidir. La primera reacción de Hestia fue fingir sorpresa. Oh, ¿lo dice por algún rumor en particular, condesa? Sí, el rumor al que se refería había comenzado por la condesa Erinis, que había soltado en su última reunión social. Básicamente hablaba de la incompetencia de Diana y sus complejos por nacer como una plebeya, pero ¿realmente la condesa Harmonia habría soltado su confianza infinita hacia Diana? Hestia no tuvo que esperar demasiado para saber la respuesta, ya que pronto la condesa se sentó erguida y defendió a Diana. Es difícil cumplir con las expectativas de todos a la vez, pero con el tiempo todos podrán reconocerla. Ya decía Hestia. Pero ahora que la historia principal había terminado, ¿por cuánto tiempo más seguiría enalteciendo al personaje principal? Solo entonces, las puertas volvieron a abrirse y Dekima volvió a aparecer entre ellas con varios bocetos para Hestia. Sorprendentemente, los diseños de este hombre eran hermosos y delicados. No había nada que envidiar a las creaciones de los diseñadores de la alta cuna, y entonces lo vio. El vestido perfecto. Y finalmente el día de la fiesta del té llegó. Naturalmente los preparativos se hicieron temprano por la mañana y gracias a eso todo el marquesado se puso del revés. Todo era un bullicio, las sirvientes no podían dejar de admirar lo hermosa que se veía la marquesa. «Se ve divinamente hermosa, marquesa», dijo Clarice, la jefa de sirvientas. «Es increíble, ni siquiera puedo reconocer este vestido». Estuvo de acuerdo admirando la seda roja y la elegancia del volante traslúcido que fluía con gracia sobre su pecho. Y gracias al polvo de conchas marina, todo en ella parecía brillar dándole un aspecto más increíble. Y aunque originalmente el prospecto que ella había elegido era uno mucho más simple, al final Dekima había insistido en algunos cambios modestos que resaltaran mucho más su figura y elegancia. El resultado, simplemente favorecedor. Hestia brillaba como una joya hermosa y Dekima, por supuesto, estaba orgulloso de su trabajo. El gran hombre había vertido todo su esfuerzo en ello. Muchas gracias, Dekima, has hecho un gran trabajo. No hubo que mencionar que fue increíble de ver cómo un hombre de su contextura y tamaño se derretía ante sus palabras. Muchas gracias, mi señora, pero es usted quien hace brillar aún más mi trabajo, no al revés. Ah, qué galante. No había necesidad de hacer un escándalo por un cumplido, ¿verdad? Pero fue justo allí, cuando la puerta se abrió y todo el mundo se quedó congelado. Kael entraba por primera vez a la habitación de Hestia con una expresión totalmente en blanco, inexpresivo, muerto. ¿Habría pasado algo? Aunque no tenía las cejas arrugadas. ¿Todo está bien, Kael?, preguntó Hestia apresurándose hasta él. Pero siguió sin decir una sola palabra y poco después estiró el brazo para entregarle una bolsa con monedas de oro. Dáselas. Eso era todo lo que había dicho para luego darse la vuelta. No hubo saludos, ni cumplidos, ni nada. Bueno, tampoco era como si Hestia lo esperara. Si existía una mujer hermosa ante los ojos de Kael, esa era únicamente Diana. Así que tampoco hubo razones para ponerse triste por los cuchicheos de las sirvientas que captaron el desinterés del marqués hacia su esposa. Pero entonces, Kael detuvo sus pasos y se giró hacia ella. Hestia, ese vestido te queda muy bien. Su corazón dio un vuelco. Y quizás para algunos esto no fuera la gran cosa, pero para Hestia era suficiente. Horas después, todas las damas se reunieron en el Palacio Imperial. El murmullo alrededor cesó en cuanto se anunció la llegada de la princesa heredera, quien entró creando una atmósfera de diosa. Su cabello rosado fluía con gracia y sus ojos literalmente brillaban como dos joyas. Diana era la belleza más grande de este mundo. Pero ¿por cuánto tiempo más esa máscara de amabilidad estaría ilesa ante los ojos de todos? Hestia sonrió siguiendo los protocolos de la clase noble. Sí, Diana se veía digna y ceremoniosa, pero no por mucho, ya que esa tarde tenía planeado un par de cositas para ella. Poco después, una bandeja cargada de bocadillos y bebidas llegó a cada mesa, pero fue desde allí que la atmósfera se volvió extraña. La razón fue por los refrigerios, los cuales se suponían debían ser elegantes, y sin embargo eran tan simples y sencillos que casi se sentían como un insulto. Las expectativas que habían sido altas decayeron al ver pasteles y galletas decorados pobremente, lo que parecía enfatizar la sencillez por encima de todo. Al parecer, Diana había querido transmitir ante los nobles precisamente sus orígenes plebeyos, pero con estas acciones todo lo que había logrado era criticar el lujo de la aristocracia. Ciertamente su elección no había sido la más sabia.
¿Por qué? Bueno, regla básica de la persuasión, señores. Para persuadir, primero debes mostrar respeto a tu oponente. Pero Diana, ella había ido demasiado lejos. La protagonista, acostumbrada a llevar una vida sin complicaciones ni a ser juzgada, era una mujer arrogante. El aire en el salón de banquetes se volvió frío, pero fue Hestia quien abrió la boca primero para romper la atmósfera helada. Oh, estos bocadillos ciertamente se sienten nostálgicos. Su Alteza debe haber preparado esto especialmente teniendo en cuenta su origen, aunque esto podría parecer muy simple para los demás presentes. Ay, pero es toda una hazaña que haya convencido a la señora Merope a servir estos bocadillos hoy. Y por cierto, ¿dónde está ella? Hestia miró alrededor como quien no quiere la cosa. La mención de la señora Merope solo fue para caldear más el fuego y recalcar el hecho de que Diana y la sirvienta principal tenían una riña entre sí. La mueca rígida de Diana se suavizó tras un breve silencio. Hoy la señora Merope está indispuesta y, como princesa heredera, pienso que debo ser un ejemplo para todos los imperialistas de este país. He preparado este refrigerio con la esperanza de que vivan de la misma manera que yo. Puede resultar un poco incómodo ahora, pero se acostumbrarán pronto. Los ojos de Diana fulguraron hacia Hestia, pero esta última solo sonrió aún más. Su mensaje ha sido comprendido fuerte y claro, Su Alteza. Diana, cuyas comisuras parecían desvanecerse en cualquier momento, entonces soltó sin ningún remordimiento. Qué bueno, Marquesa. Entonces espero que para la próxima vez elijas un mejor vestuario para un evento como este. Hestia casi se pone visca al escucharla. ¿Qué dijiste, bruja piruja? ¿Cómo te atreves a juzgar mi vestido? Pensó internamente Hestia y a punto estuvo de cantarle los 40 hasta que vio el sutil gesto de la condesa Erinis, recordándole el plan que habían armado entre las dos. Sí, cierto. Este no era el momento de perder los papeles y por un momento se sintió contenta de contar con una aliada. Su Alteza parece haber entendido algo mal. Empezó diciendo Hestia: este vestido es una renovación de uno de mis vestidos favoritos. El brillo alrededor no está hecho de joyas pulverizadas, sino de conchas marinas. Por un momento, las damas alrededor que se mantuvieron como espectadoras poco a poco intervinieron curiosas de saber quién había sido el genio detrás de esa hermosa remodelación. Pero cuando escucharon que se había tratado de un plebeyo, el ambiente volvió a caer. ¿Un plebeyo confeccionando la ropa de un noble? Esa idea ni siquiera podía ser concebida en sus mentes estrechas, pero fue justo allí cuando la condesa Erinis intervino. Tal parece que hay habilidades ocultas entre sus plebeyos, Marquesa. Si ese es el caso, estaría encantada de confiarte un vestido nuevo. A pocos metros, el rostro de Diana era una mueca ceñuda, casi parecía que quería desmayarse, y Hestia solo pudo reírse para sus adentros, sintiendo que podía estallar en carcajadas en cualquier momento, y más cuando la condesa continuó con el guión de su plan. Por cierto, Marquesa, dado que tuvo que remodelar uno de sus vestidos, ¿acaso el marqués no le da suficiente presupuesto para un vestido nuevo? ¡Ay, por Dios! La condesa Erinis sí que era maquiavélica. ¿Esa mujer, si se mordía la lengua, moriría envenenada? Seguramente no. Y sí, la pregunta podía sonar maliciosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que solo le estaba dando motivos para poder incluir a Kael en el tema de conversación. Ay, no, para nada, condesa. Mi esposo es un hombre muy generoso, me ha cuidado mucho y me respeta. Él es un hombre maravilloso, sabio y a quien admiro enormemente, decía Hestia mirando de reojo a Diana. Pero Marquesa, he oído que él es un hombre sumamente cruel. Si no me deja mentir, Su Alteza la princesa, usted hace poco criticó al marqués por su crueldad, ¿no es así? Hestia amaba enormemente a la condesa Erinis. ¿Cómo podría no hacerlo cuando consiguió que la cara de Diana palideciera? Pero eso no fue todo. Hestia ya estaba lista para dar la estocada final. Se refiere a ese incidente. ¿De verdad la princesa cree que mi esposo hizo algo malo? Hestia miró a Diana esperando una respuesta. El evento donde Kael orquestó que el duque Orcus y su hija tomaran su propio té envenenado, principalmente la razón por la que lo había hecho fue por Diana y Helios. Todo el mundo habló de ello, pero todo el mundo también pareció olvidar las otras razones. Los Orcus eran una familia de villanos que cometían cualquier tipo de crimen desvergonzadamente. Secuestro, trata de blancas, asesinatos. Esos solamente eran unos cuantos de sus crímenes en la lista, sin mencionar que estaban preparándose para una rebelión si sus planes no iban como querían. ¿Y qué había hecho Kael? Solito, ¿sí?
Solito había armado una estrategia y se había infiltrado para reunir todas las pruebas necesarias e inculparlos. ¿Y por qué? Porque él era el hombro incondicional de la familia imperial. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que Helio sabía de este plan, y en consecuencia, Diana también. Y aún así se habían atrevido a llamarlo cruel. Su Alteza condenó a mi esposo por ser cruel, sacó conclusiones precipitadas sobre la moralidad y la deshonestidad. Pero ¿cuál es esa moralidad a la que debemos creer? ¿Acaso la justicia cambia según las circunstancias que tenga la persona a juzgar? En el fondo se pudo escuchar un jadeo. Solo entonces Diana se levantó de su silla y trató de defenderse. El fin no justifica los medios, Marquesa. Kael hizo algo muy cruel y sin importar la manera en la que lo hizo, no fue la correcta. En el Imperio existen leyes y él las desobedeció. Entonces, de acuerdo a sus propias palabras, Su Alteza, ¿por qué mi esposo no fue juzgado con esas leyes? Después de todo, él también cometió atrocidades, ¿no es así? Diana apretó sus labios. Claramente estaba en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque gracias a Kael es que muchos de los logros de Diana se habían podido concretar. Así que si ella respondía descuidadamente, significaría que su posición como princesa heredera estaría manchado por la deshonra. La atmósfera era tensa, los días de estrellato de la heroína de esta historia estaban picada. Y sí, Hestia quería masticar los huesos de Diana, pero se mantuvo en silencio sabiendo que era momento de que la condesa Erinis interviniera otra vez. Si me permiten, me gustaría acotar algo. Entiendo que la marquesa esté preocupada por su esposo y ahora entiendo por qué el marqués la tomó como su compañera de vida. Pero me temo que los humos se han elevado un poco y ha usado algunas palabras inadecuadas hacia la princesa heredera. Esto era solo parte del plan. El papel de Erinis no era mostrarse abiertamente del lado de Hestia, sino consolar a Diana para ganarse su favor. Así que, inclinando ligeramente su cabeza, Hestia expresó algunas disculpas. Me temo que aún sigo aprendiendo sobre la etiqueta imperial y he dejado que mis emociones nublen mi juicio. Será mejor que salga por un momento a enfriar mi mente. Espero que Su Majestad me perdone. Diana, que la miraba como si le lanzara dagas, asintió dándole luz verde. Así que Hestia se giró sonriendo. Todo había salido según lo planeado, aunque hubiera preferido seguir presionando un poco más los botones de Diana. Y mientras se sentaba un momento en una banca y esperaba que pasara el tiempo, Hestia pudo escuchar los pasos de alguien acercándose a la distancia. No pasó mucho para descubrir de quién se trataba. Era Helios. ¿Qué quieres? Quiso escupirle cuando vio que él se acercaba a ella invadiendo su espacio personal. La fiesta del té debe seguir su curso. ¿Por qué estás afuera sola, Marquesa? ¿Pasó algo con Diana? Afilados ojos dorados la miraron de regreso. Es una larga historia. Seguramente escuchará los detalles de su esposa mucho más tarde, pero en resumen, fui grosera con la princesa. Al parecer defender a mi esposo crispó un poco sus nervios. Sé, lo mejor hubiera sido callarse probablemente, pero ¿para qué? ¿Acaso es tu costumbre decir lo primero que piensas, Marquesa? Su Alteza, ¿no sería más irrespetuoso mentirle descaradamente? Además, solo hice lo que toda esposa debe hacer: restaurar el honor de su esposo caído. La razón por la que cometí blasfemias con Su Alteza es exactamente la misma por la que me está preguntando tantas cosas. Por favor, no me malinterprete. Y entonces la expresión de Helio se congeló de pronto antes de preguntar. ¿Eso significa que amas a Kael? La pregunta fue tan inadvertida que Hestia enmudeció, sin saber que no muy lejos de allí, Kael escuchaba su conversación. Y ahora, ¿cómo es que Kael estaba justo allí? Bueno, unas horas antes y después de que Hestia se marchara al evento del té, Kael había recibido una invitación del mismísimo emperador que comunicaba su deseo de tener una pronta reunión con él con respecto a las tierras de Ilio. Debido a su encuentro fortuito con Diana, al final Kael no había podido conversar adecuadamente con el emperador. Sin embargo, dado que hoy era el día en el que Diana debía ser la anfitriona de su reunión, era mucho más probable que no pudiera encontrarse con ella. Así que fue a ver al emperador ese mismo día. No obstante, hablar de Ilion solo se había tratado de una excusa, ya que cuando llegó lo primero que Nereo le preguntó fue por su esposa. Fue una sorpresa saber que te casaste tan de repente. Debe ser una mujer con muchas cualidades y hizo que decidieras casarte con tanta prisa. Kael parpadeó pensando en Hestia. Cualidades. Se repitió. Hestia era una mujer en su mayoría imprudente. Siempre decía lo que pensaba y mostraba sus emociones con una pasión inquietante, pero ella también era... Hestia es alguien que se preocupa mucho por mí, dijo finalmente Kael tras pensarlo un poco, y al oírlo el emperador sonrió. Parece ser una mujer que realmente te ama. Kael volvió a pestañear sorprendido. ¿Amor?
Era verdad que ella le había confesado que él era su favorito, aunque no podía entender a qué se refería exactamente con eso. Pero, ¿amarlo? Nadie podía amar a otra persona de la noche a la mañana y sin conocerse. Lo más probable era que el sentimiento al que se refería Estia fuese la compasión o estuviese ligado al consuelo, aunque eso no explicaba los motivos que ella tuviese para ir tan lejos por él. Pero, ¿podría tratarse de amor? No había esa posibilidad, y Kael confió en que eso no era posible hasta que escuchó a Helios preguntárselo directamente a Estia, y por un momento quiso abandonar el lugar sintiendo que era incorrecto escuchar esa conversación, pero entonces algo lo detuvo. ¡Claro que lo amo!, había gritado Estia. ¿Cómo puede una persona amar a otra sin haberse conocido antes? Si ese es el caso, entonces dime qué es lo que tanto te gusta de él. Supongo que no vas a tener nada que decir. Refutaba Helios al notar la ensombrecida cara de Estia, sin tener idea del fuego que ardía en ella y que pronto reventó como un volcán. ¿Que no tengo nada que decir? Tengo todas las razones del mundo para amarlo. Amo su cabello plateado que brilla bajo el sol hermosamente como hilos plateados elaborados por los mismos ángeles. Amo la forma en que camina y se mueve de forma natural, haciendo que todo su alrededor luzca aún más maravilloso. Y sus ojos son como joyas de amatista que combinan a la perfección con su cabello. ¿Quién podría no amarlo? Pero no es solo su apariencia, su personalidad también es maravillosa, tan maravillosa que no sé ni por dónde empezar. Él es inteligente, culto y su IQ es mucho más grande que el de cualquiera en este reino, y como si no fuera suficiente, es muy educado y tiene un encanto natural. Estia escupía sus palabras como una metralla. Vaya, jamás subestimes a una fan enamorada, y menos cuando ésta se la ha pasado mucho tiempo sin poder hablar de su favorito. Ellas siempre los van a defender a capa y espada. A tenerlo en cuenta. Momentos después, el sol ya se había puesto, pero Estia seguía enojada. La fiesta del té había sido todo un éxito, pero su breve reunión con Helios había arruinado su buen ánimo. ¡Ay, malditos cucarachos! Refunfuñaba internamente Estia hasta que levantó la mirada y reconoció el carruaje del marqués. Pero, ¿qué hacía Kael allí? Corriendo hacia él, sorprendida y temerosa de que algo malo hubiese ocurrido, Estia preguntó si todo estaba bien. Pero para su sorpresa, así era. Solo tuve una reunión con el emperador. He estado esperando que la reunión del té terminara para que volviéramos juntos, Ges, explicó él, y Estia parpadeó sorprendida mirándolo. Ya no por el hecho de que él estuviera ahí, tampoco porque le hubiera dicho que la estaba esperando para volver juntos, no, sino por el hecho de que Kael la había llamado Ges. ¿Acaso ese era un apodo cariñoso? ¡Ay, mi corazón de pollo!